Bueno, empezamos con la oración. Nos ponemos de pie. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar para que la Virgen Santísima nos alcance de Dios muchos frutos para esta meditación sobre las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a meditar sobre las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Para esta meditación vamos a tener presente no originalidades propias, de ningún modo, sino que vamos a tener presente una hermosa prédica del padre Antonio Arroyo Marín. Fue dada en 1956 por Radio Nacional Española, a toda España, y también un libro, olvidado libro, de San Roberto Belarmino, sobre las 7 palabras de la cruz, y vamos a tener presente también un texto breve de San Alfonso María de Ligorio sobre las 7 palabras de la cruz. Eso van a ser nuestras fuentes de inspiración. Les pido que por favor apaguen los micrófonos, los que no estén en mute. Gracias. Bien. Para empezar, las 7 palabras de la cruz conforman un sermón. ¿Qué son las 7 palabras de la cruz? Son las 7 palabras, las 7 frases, se las llama palabras, pero en realidad son frases. Las 7 frases que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando estaba crucificado. Cuando estaba crucificado, nuestro Señor Jesucristo dio un sermón. No se quedó en silencio, no se quedó durmiendo, dio un sermón. Fue el mayor sermón de la historia. El mayor discurso de toda la historia. No fue un discurso de Napoleón, no fue un discurso de Bolívar, no fue un discurso de Churchill, no fue un discurso de Stalin o de Hitler. El mayor discurso de la historia fue el sermón de la cruz. Fueron sus últimas palabras. Y siempre podemos sacar fruto de esto. Son 7 palabras que deberíamos grabar de memoria y meditarlas. Vamos a decir pocas ideas sobre cada una de estas 7 palabras, porque no está el fruto en repetir muchas cosas rápido, sino en decir pocas cosas, pero que nos sirvan para convertirnos. La primera palabra dice: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y acá vamos a ver 3 cosas sobre esta palabra. Primero, el contexto. Segundo, un problema que se plantea. Y tercero, una aplicación práctica. Primero, el contexto. Dice: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Es interesante el contexto, porque los judíos le estaban lanzando a Cristo el reto definitivo. El reto definitivo. Estaban blasfemando contra Cristo y de pronto dicen, una tremenda injuria, le dicen, lo exhortan a que se baje de la cruz. Y le dicen: si te bajas de la cruz, vamos a creer en ti. Fue el reto definitivo. Tremendo. Y el Señor se bajó de la cruz. No se podía bajar de la cruz. Estaba ahí para salvarnos. ¿Cómo se iba a bajar de la cruz? Pero le pedían que se baje de la cruz. Le decían: si te bajás, vamos a creer en ti. Lo cual era mentira. Porque los judíos ya tenían evidencias extremas de que Cristo era el Mesías. Me refiero a los jefes de los judíos. Pero aún así le decían eso. Y Jesús no se bajó. Y entonces decían: ven, veis que teníamos razón. Veis que teníamos razón al rechazarlo. Ven que no se baja de la cruz. Significa que él era un mentiroso, que era un impostor. Nuestro Señor Jesucristo podría haber mandado que se abra la tierra y que la tierra se los trague a esos judíos. Tenía el poder para hacerlo. En un instante podría mandar que se abra la tierra y que se los traiga la tierra. Pero no lo hizo. No lo hizo.
¿Y cuál fue su respuesta? Su respuesta fue perdonarlos, rezar por ellos. Primera lección, es una lección de perdón a los enemigos. Y alguien podría decir, bueno, pero esa oración, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen, ¿dio resultado, dio fruto? Sí, dio fruto. Porque, según la justicia de Dios, Dios debería haberlos matado ahí inmediatamente, mandó un rayo, porque era tal la blasfemia. Pero Dios, Padre, los perdonó. No les mandó ningún castigo inmediatamente, porque Jesucristo rezó por ellos. Eso es lo que toca al castigo de la pena. Pero lo que toca incluso a la conversión, muchos de ellos después se convirtieron un tiempo después, gracias al discurso de los apóstoles, a la predicación de los apóstoles. Y algunos se convirtieron inmediatamente, o casi inmediatamente, porque se fueron golpeándose el pecho. Eso gracias a la oración de Cristo, que murió perdonándolos. Segundo punto, acá se planteó un problema. ¿Cómo que no sabían lo que hacían? ¿Cómo que no sabían? Uno podría decir, ellos sabían, los judíos habían visto que Cristo había sido bautizado, y que cuando fue bautizado, Dios Padre dijo, este es mi Hijo muy amado, y todos lo escucharon eso. ¿Cómo que los judíos no sabían si Cristo había pasado por Galilea, por Jerusalén, por muchísimas aldeas, curando a los sordos, a los ciegos? ¿Cómo que no sabían? ¿Cómo que no sabían lo que hacían? ¿Cómo que no sabían lo que hacían si Jesucristo había resucitado muertos? Resucitado muertos. No solamente a la hija de Jairo o al hijo de la viuda de Naín, había resucitado a Lázaro. El caso de Lázaro fue muy extremo, porque Cristo había resucitado, porque Lázaro se había muerto, había sido enterrado. Ya, aquí ve. Y 4 días, Ahí mismo, 4 días después del tu imagen. entierro, y 4 días después del entierro, Lázaro fue resucitado. El cuerpo de Lázaro ya se estaba pudriendo en la tumba, y sin embargo Cristo lo resucita. Y después Lázaro estaba fresco, jovencito, lleno de vida. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no sabían? ¿Cómo que no sabían? Claro que sabían. ¿Y qué es lo que sabían? Como dice Santo Tomás de Aquino, los jefes de los judíos, los sacerdotes, los fariseos, sabían que Cristo era el Mesías. ¿Sabían? Lo sabían. Pero no sabían que Cristo es Dios. Eso no lo sabían. Podrían haberlo sabido, porque Jesucristo les había dado todos los signos de que Él era Dios. Pero ellos no quisieron averiguarlo. Por eso no lo sabían, pero era culpa suya no saberlo. En este caso era una ignorancia a propósito. De todos modos, el Señor Jesucristo reza, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Es tanto el amor de Cristo. Cristo quería que salven todos, hasta Caifás. Cristo quería que se salve hasta Pilato, hasta Anás. Y por eso el Señor, como no podía excusarlos totalmente, el Señor trata de buscar algún tipo de atenuante, o mejor dicho, de sombra de atenuante. Por eso dice que no saben lo que hacen. Porque está la misericordia de Jesucristo. Jesucristo quería que se salve hasta los peores fariseos. Y lo mismo se aplica a esta época. Está la misericordia de Cristo, que Cristo quiere que nos salvemos todos, hasta los peores. Pero hay un solo límite a esa voluntad salvífica universal, que es la libertad nuestra. Era como el único límite que le había puesto el Dios Padre a Jesucristo. Bueno, está muy bien que se salven todos, pero hay un solo límite, que quieran salvarse. Si nosotros nos empeñamos en condenarnos, no nos vamos a salvar. Entonces el límite es pedirle perdón a Cristo. Si yo no le pido perdón a Cristo, no me puedo salvar. Si alguien no le quiere pedir perdón a Cristo, no se va a salvar. Ese es el límite. Ese es el límite. Fíjense la misericordia de Dios.
Y en segundo lugar, por último lugar, una cuestión práctica para nosotros. Fíjense cómo Cristo ama. Pero el acto más difícil de amor es perdonar. Es el acto más heroico del amor. Perdonar. Es fácil darle comida a los pobres, es fácil dar una limosna en la iglesia, es fácil visitar a un enfermo, visitar a un preso, pero enterrar a un difunto, llevar una comunión, son cosas fáciles. Pero perdonar, eso es heroico. Eso es heroico. Y perdonar es una obra de caridad. La obra de caridad más difícil. El Señor acá nos enseña eso, a perdonar. Y nos enseña incluso algo más. Es tal el perdón de Cristo que Cristo quiere olvidarse de nuestros pecados. Incluso más, excusarlos. Excusarlos. Fíjense, tal la capacidad de perdón de Cristo que hasta trata de excusar a los que lo estaban matando. Y tenemos ejemplo de los santos. Había un santo sacerdote en la cruzada española contra el comunismo, mal llamada guerra civil, y el sacerdote lo fusilan. Los comunistas lo fusilan, los anarquistas. Y el sacerdote, antes que lo fusilen, dicen: esperen, déjenme pedirles algo. Déjenme bendecirlos. Y el sacerdote los bendijo a los que lo fusilaron. Los bendigo en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendijo a los que lo fusilaron. Y después lo fusilaron. Eso es perdón. Eso es perdón. Perdón heroico. Tenemos un caso extremo, que es tan extremo que hasta el mismo San Francisco de Sales se impresionó. Es el caso de Santa Juana Chantal, una santa que fue hija espiritual de San Francisco de Sales, y esta santa estaba casada y un hombre mató a su marido. La santa perdonó al asesino y la santa después fue madrina de bautismo de uno de los hijos del asesino. Bueno, eso es perdón heroico, tremendamente heroico. Está el caso de Luis XVI, rey, era un muchacho en Francia, en el Reino de Francia, y la Revolución Francesa lo capturó, y los revolucionarios lo torturaron al rey, que era un muchacho. Y llamaron a un verdugo llamado Simón, el carnicero Simón. El carnicero Simón estaba encargado de torturar al rey, a Luis XVI. Y en un momento el carnicero, en el furor de su brutalidad, le pregunta al rey: y muchacho, si sobrevives, vuelves a ser rey y me tienes en tus manos, ¿qué me harías? Y el rey le dice: te perdonaría. Eso es el perdón cristiano. Segunda palabra. La segunda palabra es muy impresionante. Es la palabra que Cristo le dice al buen ladrón: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El buen ladrón le pidió a Cristo, rezó, y Cristo le prometió el paraíso. Y esto nos enseña algo muy interesante, que hay tres tipos de crucificados. Todos los hombres todos los hombres tenemos una cruz. Los buenos, los malos, los santos, los perversos, todas las personas tienen su cruz. Pero hay tres tipos de crucificados. Y el Calvario nos presenta ese espectáculo. Los tres tipos de cruces. La de Cristo, que es la cruz del inocente, en primer lugar. En segundo lugar, la cruz de Dimas, que es la cruz del penitente. En tercer lugar, la cruz de Gestas, como se llamaba, que es el mal ladrón. La cruz del obstinado. Son los tres tipos de cruces. Inocentes casi no hay, o sea, inocentes es inocentísimos, es solamente Cristo y la Virgen. Después están los niños, los bebés, que mueren bautizados, sin ningún pecado actual, mueren con pecado original, pero perdonado por el bautismo. Bueno, son casos
de inocencia. Pero sí, no inocencia como la de Cristo, porque Cristo no tenía ni siquiera pecado original. La Virgen tampoco. Pero sí, es un caso es la cruz del inocente. Para un niño, un bebé, morir siendo un bebé, es una cruz. Claro que es una cruz. Es la cruz del inocente. Después tiene el cielo por delante. Después tenemos el caso de los penitentes, la cruz de los penitentes. Son aquellos que se arrepienten. Y es el caso del buen ladrón. El buen ladrón primero dice, lo insinúan dos evangelistas, que el buen ladrón, junto con el malo, blasfemó contra Cristo. El buen ladrón, San Dimas, Cristo. Pero luego el buen ladrón, cuando vio la misericordia de Cristo, cuando vio que Cristo rezaba hasta por los fariseos, cuando vio que Cristo quería perdonar, entonces ahí el buen ladrón se convierte. Se convierte, y ni bien se convierte el buen ladrón, hace apostolado, trata de convertirlo a gestas. Impresionante, el buen ladrón hizo apostolado crucificado, recién convertido. Y gestas no le hace ni un gesto. Gestas no le hace ni un gesto. Gestas no apreció la gesta de la redención. Y Gestas también decía lo de los judíos, que se baje de la cruz, y ahí creeremos en él. Entonces, ¿qué pasa? El buen ladrón nos da un ejemplo también muy interesante. Como Gestas no le daba ni un gesto, entonces el buen ladrón no perdió tiempo con Gestas. No perdió tiempo. Cuando alguien no quiere escuchar el Evangelio, se lo presentamos. No quiere escuchar el Evangelio, no nos quedamos pateando la puerta que él nos cierra. Cristo no nos mandó a patear puertas cerradas. Nos mandó a tocar las puertas. El que quiera abrir, que abra. Y el que no quiera abrir, problema de él. Problema de él, lamentablemente. Obstinados van a ver. Son los tres tipos entonces de crucificados. Los inocentes, los obstinados y los penitentes. Por eso Gestas, que simboliza eso, lo que se van al infierno. Es muy tremendo. Si bien la iglesia no afirma que Gestas está en el infierno, pero es signo de eso. Signo de eso. Y Dimas reza. Hace apostolado y reza. Y la oración de Dimas, de San Dimas, no es Jesús, llévame al cielo. No, es mucho más sutil. La oración de Dimas es acuérdate de mí. Acuérdate de mí. San Dimas le pide a Cristo que un recuerdo. Le pide eso, que se acuerde de él. Y Rollo Marino observa que esta oración de Dimas es una oración mística, es una oración propia de los más grandes místicos. Rollo Marín dice que los grandes místicos no piden nada concreto, piden simplemente que se haga la voluntad de Dios. Los grandes místicos tienen perfectamente conformada su voluntad con la de Dios, y eso es lo que piden ellos, que se haga la voluntad de Dios. Y fue lo que pidió San Dimas. Acuérdate de mí. Y fíjense la generosidad de Cristo. Cristo no le dice, ok, me voy a acordar de ti. No. Le triplica, más que le triplica, le multiplica por infinito el pedido. Y le dice, esta tarde. No solamente le dice, te vas a ir al paraíso. Le dice, esta tarde te vas a ir al paraíso. Ahí está la generosidad de Cristo. Y vemos acá también otra cosa muy interesante, que son los tipos de reacciones de Cristo. Cuando los judíos estaban ahí blasfemando contra Cristo, Cristo no le respondía, no le respondía. Pero cuando San Dimas le reza, Cristo inmediatamente le responde, y le responde ofreciéndole el paraíso, prometiéndole el paraíso. Por eso San Dimas es el primer canonizado de la historia. Lo canonizó Cristo. Otro punto que es muy interesante acá, que es el tema del cielo. O sea, Cristo
le ofrece el cielo, le promete el cielo al buen ladrón, y hablamos poco del cielo. Pensamos poco en el cielo es el lugar más fascinante que hay. El cielo es la felicidad infinita, el cielo es la vida abundantísima. Y por eso los grandes santos querían irse al cielo con ansias. Y por eso Santa Teresa decía, muero porque no muero, y San Juan de la Cruz decía lo mismo, muero porque no muero. Muero porque no muero, es lo que en espiritualidad se llama el vivo anhelo de la visión beatífica. El vivo anhelo de la visión beatífica. Y por eso que es famoso el caso de un santo que murió muy joven, y cuando estaba por morir, le dice, su mamá estaba muy triste porque su hijo estaba muriendo, entonces le dice, mamá, no llores por mí, y le escribe una carta diciéndole, exhortándola a que no llore por él. ¿Por qué? Porque le escribe la carta como si él ya estuviera en el cielo. Y con mucha razón. Hay un problema que nos podemos preguntar, que es que es un problema serio, teológico. Las almas no podían entrar al cielo hasta que Cristo no entrase. Porque entonces los justos del Antiguo Testamento, todas las personas buenas que se murieron antes de Cristo, se iban al limbo de los justos, pero no podían entrar al cielo, por más santos que fuesen, porque el cielo no estaba abierto. Y Cristo entra al cielo después de la resurrección, y resucita el domingo. Entonces, ¿cómo San Dímas, ese buen ladrón, esa misma tarde se fue al paraíso? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Cómo esa misma tarde? Y bueno, Santo Tomás resolvió el asunto magníficamente. Y era que Santo Tomás dice que después de la muerte de Cristo, antes de subir al cielo, los justos del limbo ya empezaban a tener la visión beatífica. Esto es la visión de la esencia de Dios. Fascinante la solución de la quinate de Santo Tomás. Es muy interesante que respecto de Gestas, el mal ladrón, dice Rollo Marín, bastaba una palabra para que Gestas se vaya al cielo. Bastaba que diga perdón. Bastaba que pida perdón, pero no quiso pedir perdón. No quiso. Ahí está la libertad humana. No quiso. No quiso. Dice un gran santo que se plantea un imposible teológico y dice, si los condenados en el infierno le pudiesen rezar a la Virgen, por supuesto que no rezan ni pueden rezar, pero si le pudieran rezar a la Virgen, saldrían del infierno. Pero en el infierno nadie puede rezar. Y acá también esto es muy interesante para nosotros. ¿Cuál es el peor de los pecados? El peor de los pecados es creer. El peor de los pecados no es matar a alguien, matar a un inocente. El peor de los pecados es creer que Dios no me puede perdonar. Creer que soy tan pecador, no, yo soy tan pecador, y tan humilde que Dios no me puede perdonar. Bueno, eso es el colmo de la falsa humildad. La falsa humildad es soberbia escondida, y eso es terrible, porque si yo digo que soy tan pecador que Dios no me puede perdonar, Dios no me va a perdonar. Ese es el peor de los pecados. Y ese pecado no tiene perdón. Por eso, sí, Dios, y si yo cometí ese pecado de creer que Dios no me podía perdonar, todavía me puedo arrepentir de ese pecado también. Entonces, ¿qué hace falta para salvarse? Pedir perdón. Por supuesto que confesarse. Pero podría darse el caso de que uno esté en una isla, ahora con el histeria virus, que está todo el mundo histérico con este virus. Bueno, tanta mentira dando vuelta. Bueno, y imagínense que bueno, que entonces no hay ningún sacerdote para confesarme. Conozco casos de almas que quieren confesarse, pero el sacerdote no las quiere confesar porque tiene miedo de contagiarse de este supuesto virus. Bueno, y entonces no, y se muere sin confesión. Bueno, ahí hay que hacer un acto de contrición perfecta, de dolor perfecto por los pecados. Dice Rollo Marín que incluso si Judas, pongámosle que Judas se hubiera arrepentido, imaginemos eso. Judas hubiera, en vez de haberse suicidado, Judas hubiera ido corriendo al pie de la cruz, se hubiera arrodillado, le hubiera pedido perdón al Señor. En ese caso, no habrían habido 7 palabras de la cruz, sino 8.
Y la octava sería, Judas, tú serás columna de la iglesia. Y Judas habría sido San Judas y habría sido una columna de la iglesia. Pero no pasó eso. Judas no fue a pedir perdón. Y por eso Dante lo pone a Judas en lo más profundo del infierno. La tercera palabra de Cristo en la cruz se dirige a San Juan y a la Virgen. Y le dice Cristo a la Virgen, mujer, he aquí a tu hijo. Y le dice San Juan, le dice, hijo, he aquí a tu madre. Y acá podemos referirnos a tres cosas. Vamos a hablar de tres cosas. En primer lugar, ¿quiénes estaban al pie de la cruz? En segundo lugar, vamos a hablar de la corredención de la Virgen. Y en tercer lugar, de la maternidad de la Virgen. En primer lugar, ¿quiénes estaban al pie de la cruz? Podemos decir que al pie de la cruz, hablamos de los buenos, no de los malos, hablamos de los buenos, que eran muy poquitos. Los apóstoles habían ido, salvo San Juan. Los buenos estaba la Virgen, por supuesto, San Juan, estaba también María de Cleofás, y estaba también la Magdalena, que era una prostituta convertida. Dice el Evangelio que tenía 7 demonios Magdalena, que 7 demonios, dice uno de los santos padres, dice, bueno, 7 demonios significa que tenía todos los vicios, la plenitud de los vicios. Se escapó de una plenitud de vicios. Bien, y tenía la plenitud de los vicios. Entonces tenemos 3 tipos de almas. Las almas santas, la Virgen, San Juan, al pie de la cruz. Las almas que están como avanzando en la vida espiritual, avanzando mucho en la vida espiritual. Es el caso de Cleofás, María de Cleofás, que se la llama hermana de la Virgen. No era hermana, porque era hija del hermano de San José. Y la Magdalena, que representa el converso, el recién converso. 3 tipos de almas, entonces. Y esos 3 tipos de almas siempre tienen que tratar de crecer en la vida espiritual. Probablemente ahora, en este grupo, hoy, están hoy 41 personas en el Zoom, probablemente lo mismo, hayan estos 3 tipos de almas. Algunos eran santos, otros avanzando, otros recién convertidos. Bueno, son los 3 tipos de almas. Y aquel que se crea santo, ciertamente no es santo. Eso es fácil. San Francisco así se creía el mayor pecador sobre la tierra. Bueno, y entonces 3 tipos de almas. Y sobre eso es muy interesante, porque Cristo, que representa la cumbre máxima de la santidad, por supuesto, la santidad misma, Cristo la santidad misma, no se conforma hizo un montón de heroicidades en su vida, pero no se conformó con eso el Señor. No se conformó con eso, sino que siguió por más, hasta morir con la muerte épica. Entonces, por más cosas grandes que hayamos hecho por Dios, apostolados, prédicas, oraciones, peregrinaciones, sacrificios, bueno, donaciones, olvidémonos de lo que hicimos. Aún no hicimos nada, vayamos por todo. Nunca nos conformemos con lo que hicimos por Dios. Siempre buscamos hacer más y más. Bien. Y otro punto interesante acá, que de los apóstoles solamente había uno, que era San Juan. Solamente había uno, que era San Juan. Y no es casualidad que San Juan era virgen. Lo cual muestra cómo la castidad, el mundo cree que el casto es un imbécil, el mundo cree que el casto es un débil. Pero el casto, o la mujer casta, los castos son los más fuertes. Espiritualmente hablando, son los más fuertes. No hay persona más fuerte que la persona casta. En cambio, el lujurioso es una persona débil, es un flan. Los pecados contra la castidad nos debilitan, nos convierten en flanes, nos convierten en mantequita. Es así. Y por algo
el apóstol virgen fue el que estuvo ahí. Es así, en realidad. Bien. Y bueno, padre, pero yo estoy casado, mi vocación es casar. ¿Cómo usted que me dice que me haga virgen? Bueno, no. La castidad no es solamente del virgen. El esposo, fiel a su esposa, es casto. Bien, ese. Bien. Distingo importante, ¿no? Para no repetir una herejía maniquea. Bien. Los esposos se santifican al tener hijos, se santifican, claro. El acto conyugal es un acto santificante. Bien, está hecho como Dios manda, claro. Segundo lugar, entonces, las corrientes. La Virgen es corredentora. ¿Y por qué es corredentora? Tiene mucho sentido esto que sea corredentora. Porque una pareja nos trajo la ruina, no solamente un hombre, fue Adán y Eva, los dos en bloque. Entonces convenía es, no, la conveniencia no me refiero a la conveniencia de un judío usurero, no esa conveniencia, sino convenía, las conveniencias, es una expresión que usa mucho Santo Tomás. Él se pregunta, bueno, ¿qué convenía? Convenía, no sé, que Cristo sea un mendigo o que no sea un mendigo. Convenía que Cristo sea virgen o sea casado. ¿Qué convenía? Bien, ¿qué era lo más perfecto? El punto de vista teológico. Bueno, entonces, convenía. Entonces, que como la ruina vino por una pareja, convenía que la salvación venga por una pareja. Entonces, la Virgen no es la redentora del mundo, no es así. Cristo es el único redentor, hay solamente un redentor que es Cristo. Pero la Virgen, ella es corredentora. Entonces, tiene una participación especial en la redención. También nosotros, salvando las distancias que son, vamos a decir, infinitas, también nosotros podemos tener una parte en la corredención. Cada vez que ofrecemos nuestros dolores pacientemente, y unimos nuestros dolores a los dolores de Cristo, estamos contribuyendo con un grano de arena minúsculo a la corredención. Esto estamos contribuyendo a que se apliquen los méritos de la pasión de Cristo. Bien, entonces no solamente la Virgen es corredentora, lo es por excelencia, pero nosotros a años luz de distancia también podemos de algún modo participar de esa corredención. Y por eso cuando un santo reza, por sus oraciones se pueden convertir muchos pecadores, bueno, es por eso, es porque participa un poco más que otros de la corredención. Y otro punto muy importante es que, de la corredención, es que Cristo acepta, nuestro Señor Jesucristo, si hubiera sido por él hubiera preferido que la Virgen no esté al pie de la cruz. Porque para la Virgen fue un dolor terrible estar al pie de la cruz. Fue un dolor terrible, para ella hubiera sido mucho más fácil que la maten a ella. Para una madre es más fácil, mucho más fácil, que la maten a ella antes que ver que lo matan a su hijo. Cualquiera de las madres que están acá creo que va a coincidir con lo que yo digo. Entonces, bueno, hoy en día en esos tiempos, pero de que las madres matan a sus hijos, pero el aborto y con todo esto, gente destruida, ¿no? Pero una madre normal prefiere morir ella antes de que muera su hijo. Claro, bueno, entonces para la Virgen fue terrible verlo morir a Cristo. Cristo hubiera preferido que la Virgen no esté al pie de la cruz. Pero el plan de Dios era que la Virgen esté. ¿Por qué? Porque ella tenía un papel, que era el papel de ser corredentora. Tenía que estar. Para ser corredentora, tenía que estar. Y estuvo. Y la Virgen, como era corredentora, ella aceptaba plenamente el designio de Dios. La Virgen no se quejó. Ejemplo para nosotros, que nos quejamos de la cruz. Bueno, no nos quejemos de la cruz. Porque aceptemos como la Virgen la cruz que Dios nos manda. Bien. Y que la cruz que Dios nos manda no es una pataleta de la madre tierra. Bien. Aclaremos eso. No es una pataleta de la naturaleza. Bien. La Virgen aceptó entonces la cruz que Dios le mandó. Y ejemplo para nosotros entonces.
caigamos de rodillas ante los designios de Dios. Caigamos de rodillas ante los designios de Dios. Y por eso la Virgen estuvo, nos arrancó el pelo al pie de la cruz. No estaba gritando. No. Estaba de pie, firme y de pie, sufriendo horrores. Nadie sufrió más que ella después de Cristo, pero estaba firme y digna, al pie de la cruz, aceptando el designio de Dios para ella, sin quejarse. Y la Virgen tenía la fe, ejemplo también de fe. La Virgen no dudó. No dijo, uy, Cristo, por ahí me engañaste. No dudó. Tenía la Virgen una fe enorme de que pronto iba a resucitar Cristo. Y maternidad espiritual, tercer punto. La Virgen es nuestra madre. Le dice a Juan, he aquí a tu madre. Entonces, literalmente, la tercera palabra de la cruz se le aplica a sentido que Juan, la Virgen es la madre de Juan. Pero en sentido más amplio, se aplica a todos nosotros. La Virgen es madre de todos nosotros. Y acá nos podemos preguntar algo, bueno, ¿cuándo la Virgen empezó a ser nuestra madre? ¿Al pie de la cruz? Antes de que Cristo esté en la cruz, ¿no era la Virgen nuestra madre? ¿Cuándo empezó a ser nuestra madre? Bueno, la Virgen empezó a ser nuestra madre el día que la Virgen empezó a ser la madre de Cristo. O sea, cuando la Virgen concibió en su seno a Cristo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fundamento de la maternidad espiritual de la Virgen? ¿Por qué la Virgen es nuestra madre? Tiene un fundamento teológico esto. Es que la Virgen es la madre de Cristo. Y Cristo es la cabeza del cuerpo místico de Cristo. Y el cuerpo somos nosotros, Cristo es la cabeza. Y la cabeza tiene que unir al cuerpo. Una cabeza sin cuerpo es un monstruo. Entonces, por eso, como la Virgen es la madre de la cabeza, la Virgen también es la madre del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, entonces la Virgen es nuestra madre. Pero al pie de en la cruz Cristo promulga de modo solemne que la Virgen es nuestra madre. Pero la maternidad ya era anterior. La maternidad de la Virgen, entonces, no empieza el día de la cruz, sino que había empezado antes. Otra cosa muy interesante. San Juan había dejado todo. Había dejado a su madre, su padre, su casa, su trabajo, todo, por Cristo, para seguirlo a Cristo. Y fíjense cómo Cristo no se deja ganar en generosidad. Le retribuye. Cristo dijo que aquel que deje todo por Cristo y lo siga, va a recibir el 100 por 1 en esta vida y la vida eterna. Pero en esta vida va a recibir el 100 por 1, 100 por 1. Bueno, es un ejemplo concreto. San Juan, que había dejado todo, y ahora Cristo le da a su madre, su misma madre. Ejemplo del 100 por 1. ¿Por qué? Porque Dios no se deja ganar en generosidad. Entonces, si yo le doy a Dios una cosa, Dios me va a dar mucho más. No lo interpretemos al modo calvinista, el sentido de la teología de la prosperidad. Bueno, entonces Dios me va a premiar en esta vida con placeres y riquezas. Bueno, Dios nos va a premiar de un modo sobreabundantísimo. Y el mayor premio es en el cielo. Entonces, no seamos ingratos con la cruz que Dios nos da. Si Dios nos manda la cruz, aceptémosla. Pongámonos de rodillas ante los designios de Dios. Que Dios nos ama. Si nos manda una cruz es porque es para nuestro bien. Y nos la va a mandar. Y gracias que la mande. Cuarta palabra. Cristo dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a ver entonces acá, y lo dice con una gran voz, con una voz fuerte. ¿Y cómo un agonizante podía gritar tanto? Es una buena pregunta. Precisamente grita tanto, como dice San Alfonso, grita tanto porque estaba dando una prueba de su divinidad. Que un agonizante grite tanto es propio de Dios. Es un milagro. Estaba demostrando una vez más que él era Dios. Ya había dado muchos signos de que él era Dios, pero uno más.
Enorme milagro. Elí, Elí, llamá sabactaní. Y ahí, entre la gente, entre la plebe, dicen, ¿qué está diciendo? ¿Estará llamando a Elías? Decían. Es interesante esto, porque el evangelista menciona esto, este comentario de algunos que dicen, ¿estará llamando a Elías? Es interesante porque Elías es el único nombre propio, que es mencionado por el evangelista, por el evangelio, durante el relato de la crucifixión de Cristo. La única persona que es mencionada, por más que haya sido, si quieren, accidentalmente, pero bueno, fue mencionado, y nada escapa a la providencia, porque Dios dispone todo con peso, número y medida. Por ende, si fue mencionado Elías ahí, no daba lo mismo que sea mencionado Elías o Isaías. No daba lo mismo. Por algo fue mencionado Elías. Tiene un sentido providencial. Es que Elías es un santazo. Elías solamente hay dos personas que del Antiguo Testamento que aún no murieron. Son Enoc y Elías. Dos personas que no murieron. ¿Dónde están? ¿Cómo que no? No están en el paraíso. De hecho, Elías y Enoc, dice la Biblia, subieron al cielo. Y al paraíso no podían entrar si estaba cerrado. Cristo abre el paraíso en la cruz. ¿Y a dónde fueron Enoc y Elías? Fueron, como dice Santo Tomás, siguiendo la tradición, siguiendo los padres, fueron a lo que antiguamente se llamaba el cielo atmosférico, que los modernos llaman espacio exterior. Cielo atmosférico es un nombre mucho más hermoso. De hecho, casi siempre, los nombres clásicos son mucho más hermosos que los nombres modernos. Bien, cielo atmosférico. Ahí fue San Elías. Un santo canoniza, la iglesia no canoniza gente en vida, gente que esté viva, pero con San Elías la iglesia hizo una excepción. Así que por más que esté vivo, no se murió, pero ya está canonizado. Y va a volver a misionar en los tiempos del anticristo, que no sabemos cuándo van a ser, pero los judíos ya dicen que ya tienen al Mesías. Los judíos ya están diciendo eso. Lo anunció el ministro de Salud de Israel hace unos días. Bueno. Bien. No nos vayamos de tema. Volvamos entonces a la cuarta palabra. Elí, Elí, llamá sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sobre esta palabra vamos a ver tres cosas. Primero, el contexto, una vez más. Segundo, ¿por qué Cristo dijo esto? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En tercer lugar, vamos a ver cómo era el dolor del abandono de Cristo. ¿Cómo era este dolor? ¿Cómo explicar un poco más en qué consistía este abandono? Bien, contexto de tiempo y lugar. ¿Cuándo Cristo dice esto? Lo dice casi en la hora de nona. Las tres primeras palabras fueron dichas, las últimas 4 palabras fueron dichas casi al final. Casi un poquito antes de que Cristo muera. Las 4 últimas palabras. Cristo fue crucificado a las 12 del mediodía, lo que se llama la hora de sexta, y Cristo muere a las 3 de la tarde, lo que se llama la hora de nona. De hecho, los sacerdotes rezamos a un libro llamado breviario, que también lo pueden rezar los laicos, y tienen la hora de sexta, la hora de nona, son horas litúrgicas. Bien. Cristo entonces muere la hora de nona, que significa a las 3 de la tarde, y poco antes de nona dice las últimas 4 palabras de la cruz. Ahora bien, pasa algo impresionante que es en lo que toca al contexto. ¿Por qué? Porque empieza un eclipse. O sea, cuando Cristo muere, cuando está Cristo crucificado, cada vez se pone más oscuro el cielo. Cuando Cristo murió ya era totalmente de noche, pero era de noche. ¿Cómo era de noche si eran las 3 de la tarde? Era de noche, porque dice Rollo Marín, poéticamente, que el sol estaba horrorizado y el sol no quería presenciar el deicidio. ¿Qué significa deicidio? Hay homicidios, matar a un hombre; infanticidio, matar a un infante; uxoricidio, matar a la esposa. Bueno, hoy en día está de moda la palabra femicidio, matar a una fémina, a una mujer. Bueno, matricidio, matar a la madre. Bueno, deicidio, matar a Dios. Matar a Dios.
Fue lo que acá pasó. Entonces el sol no quería ser cómplice, no quería ser cómplice, no quería presenciar el deicidio. Poéticamente dice Rollo Marín. Se produjo un eclipse. Un eclipse. Y bueno, ese fue el contexto. Ahora bien, ¿por qué Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Rollo Marín da 3 motivos. Dice, bueno, los 3 son posibles. Dice, yo no sé cuál es el verdadero motivo. Pero la realidad es que los 3 motivos son complementarios. Los 3 motivos, yo creo que son los 3 motivos. Porque muchas de las cosas divinas tienen muchos motivos, no solamente un motivo. Muchos motivos. Porque como Dios dispone todo Dios es omnipotente, entonces Dios puede hacer que un solo hecho divino tenga muchas implicancias y varios significados, y bien. Entonces bueno, ¿cuáles son los 3 entonces, motivos que podemos ver? ¿Por qué Cristo dice, Dios mío, me has abandonado? Podemos ver 3 motivos. En primer lugar, por un motivo apologético, podemos decir. Y apologético, sí. Porque había un salmo, que era el Salmo 21, que empezaba así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después seguía el salmo. Entonces, dice Santo Tomás lo dice, creo que Santo Tomás, un santo decía, que es probable que Cristo haya entonces rezado todo el salmo, que empieza así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y este salmo es impresionante, este salmo describe cómo fueron las torturas de Cristo. Este salmo describe cómo Cristo fue burlado, cómo lo describe de modo impresionante. Vamos a ver el salmo, si lo tenemos a mano, Salmo 21. Acá está. El salmo dice así: todos los que pasan delante de mí se burlan y mueven sus cabezas y dicen, sálvele Dios, sálvele Yahvé, pues dice que le es grato. Soy un gusano y no un hombre, soy el desecho de la plebe, me desprecian todos, abren sus bocas contra mí, cual león rapaz y rugiente. Tengo mi lengua pegada al paladar, me rodea una turba de fascinerosos, han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Se han repartido mis vestiduras y echan suerte sobre mi túnica. Salmo 21. Fíjense en cómo todo esto había sido escrito muchísimo tiempo antes de Cristo, fue una profecía, y Cristo reza el Salmo enfrente de los judíos, mostrándoles, miren, los judíos se sabían los salmos, casi todos los judíos se sabían los salmos de memoria. Entonces Cristo, al recitar este Salmo, le estaba echando en cara, miren, el Salmo se cumple en mí. Primer motivo, entonces, apologético. Segundo motivo, para que quede claro que Cristo sufría de verdad, porque alguno podría decir, bueno, Cristo, con lo poderoso que era, en realidad se hacía el que estaba sufriendo, pero en realidad hizo un milagro para no sufrir. Entonces estaba como crucificado, pero en realidad no sufría. Bueno, eso es lo que dicen los musulmanes, bueno, disparate. Bueno, no es así. Entonces Cristo dice esto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que sea evidentísimo que el sufrimiento era verdadero, que no era un teatro, no era un show. En tercer lugar, un tercer motivo, que es el principal, es que Cristo salió fiador por nosotros. Yo me acuerdo, una vez fui a un kiosco y decía, hoy no se fía. Era un cartel que tenía, nunca fiaban, decía, hoy no se fía. Bien. ¿Qué fiar? Yo no tengo cómo pagar, le digo al negocio, te pago mañana, me llevo el producto, te pago mañana. Bien. Fiado, bien. El tema es que Cristo es nuestro fiador. Nosotros, la humanidad, Él salió fiador por nuestros pecados, por nuestra deuda. Nosotros tenemos, como seres humanos, una deuda que es impagable, en cierto modo infinita, que es la deuda de nuestros pecados. No la podemos pagar. Por eso la humanidad entera es insolvente, no puede pagar su pecado. La deuda es impagable. Entonces Cristo sabe. Bien, ¿qué pasa? Que Dios no estaba obligado a pagar la deuda, si Él no es un ser humano. Entonces, Dios se hace hombre. Entonces, como hombre, Él, bueno, paga la deuda como hombre inocente, pero como Dios, su mérito es infinito. Pongámosle que un caso impresionante, que toda la humanidad
se sacrifica a sí misma, muera por la redención, para pedir el perdón de Dios. No sería suficiente. Que toda la humanidad se muera, se ofrezca en sacrificio para pedirle perdón, no sería suficiente. Sería aún así un pago incompleto. Pero en cambio Cristo, el sacrificio de Cristo tiene un valor infinito. Por eso Él nos salva. Otro punto muy interesante es este. Por eso Cristo entonces sufre en la cruz, sufre lo que el castigo que nos correspondía a nosotros. Ahora bien, vamos a ver tres cosas sobre esto. ¿Cuáles son los aspectos del pecado? ¿Cuáles son los aspectos de los castigos infernales? ¿Y cuáles son los aspectos de la pasión de Cristo? Están las tres cosas relacionadas. ¿Cuáles son los aspectos del pecado? El pecado tiene dos aspectos. Uno es lo que se llama la aversión al Creador, rechazo al Creador. Y el otro es la conversión a las criaturas. Cuando yo peco, me convierto a las criaturas. Hago un acto de aversión, de odio, de rechazo al Creador, aunque sea implícito, y un acto de conversión a las criaturas. Eso es el pecado. Por eso el infierno tiene dos aspectos. El aspecto de aversión al Creador, entonces el aspecto de ausencia de Dios, el condenado está privado de Dios en el infierno, y está el aspecto de conversión, también de castigo en lo que toca a las criaturas, por eso es que lo llama la pena de daño en el infierno. Uno tiene fuego, porque el fuego es un castigo secundario del infierno, real pero secundario. Bien, en relación con las criaturas. En el infierno hay dos tipos de castigo, los dos coetáneos. Uno es lo que llama la pena de daño, el otro es la pena de sentido. La pena de daño es que estás privado de Dios, que es la peor pena, el abandono de Dios. Y la otra pena es la pena de sentido, que es el fuego, y otras penas más, no solamente el fuego, los demonios que te torturan y otras más. Bien. Entonces Cristo en la cruz sufre ambos aspectos de la pena que nos correspondía, representándonos. Sufre la pena de sentido, con los clavos que le traspasan los pies y las manos, con la corona de espinas, derramando toda su sangre gota a gota, sufre la pena de sentido. Pero también sufre la pena de daño, que es la peor, que es el abandono de Dios, la privación de Dios. Por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero podemos preguntar, ¿cómo Cristo fue abandonado por Dios? Es una buena pregunta. Porque Cristo es Dios. ¿Cómo entonces Dios va a ser abandonado por Dios? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo Dios va a ser abandonado por Dios? ¿En qué quedamos? Bien, Santo Tomás, magníficamente, lo explica esto. Hay que distinguir. Cristo no fue abandonado por Dios en cuanto a Dios. Tampoco Cristo fue abandonado por Dios en cuanto a hombre, porque la humanidad de Cristo estaba hipostáticamente unida a la divinidad. Cristo fue abandonado por Dios en cuanto que era nuestro representante, en cuanto que era el representante de los pecadores, en cuanto que era el representante del gremio de los pecadores, del sindicato de los pecadores. Todos nosotros formamos el sindicato de los pecadores. Bueno, el representante, así como el representante del sindicato de camioneros en Argentina es como de Moyano, bueno, el representante del sindicato de los pecadores es Cristo. Entonces, en cuanto al representante del sindicato de los pecadores, Cristo fue abandonado por Dios, en ese sentido. ¿Y qué significa que fue abandonado por Dios? Significa que, lo siguiente, significa que Dios lo privó del consuelo sensible que Dios suele dar a los justos en sus pruebas. Cuando los justos sufren grandes pruebas, el martirio, por ejemplo, ordinariamente, Dios da un gran consuelo sensible a los justos. Por eso San Alfonso dice que cuando los mártires morían con consuelos divinos. O sea, no morían abandonados por Dios. Bien. Y por lo menos ordinariamente, así lo dice San Alfonso. De hecho, le pasa a muchos santos cuando son calumniados o bueno, ellos están muy consolados por Dios, porque Dios no los abandona.
Eventualmente, un santo, incluso en el momento de la prueba, puede no sentir ningún consuelo. Bien, porque ahí experimenta el abandono de Dios. Y para que tengamos un poco una idea de lo que fue el abandono de Dios, tenemos que pensar en las desolaciones espirituales. Todos nosotros, a veces nos pasa, por ahí todos los días un rato, tenemos la desolación. En la vida espiritual hay dos tiempos, el tiempo de consolación y el tiempo de desolación. También un tiempo tranquilo. Cuando estamos en consolación, es fácil vivir la virtud, es fácil. Es fácil ir a misa, es fácil rezar el rosario, es fácil ser caritativo, es fácil ser paciente, es fácil ser heroico. Pero cuando estamos en desolación, ahí cuesta. Entonces voy a misa y no siento nada, voy a rezar el rosario y no siento nada. Bueno, eso es estar en desolación. Estar en desolación es una participación remotísima del abandono de Dios de Cristo en la cruz. Por eso, estar en desolación es una gracia también. Es una gracia. Y es un don de Dios. Por eso que San Francisco de Sales decía que Jesús es tan amable con nosotros cuando nos da una consolación como cuando nos manda una desolación. No es menos amable Cristo cuando nos manda la desolación, porque la desolación es una participación del abandono de Dios que Cristo experimentó en la cruz. Quinta palabra, tengo sed. Dos palabras, tengo sed. En latín, sitio. Se escribe sitio. Tengo sed. Hermosa palabra, tengo sed. Y acá podemos distinguir tres tipos de sed, tres sedes. La sede eclesiástica, la sede civil, tres sedes en sentido de sed, que tengo hambre y sed. Tres sedes entonces. La sed natural que tuvo Cristo, sed corporal, sed corpórea. La sed espiritual que tuvo Cristo y la sed humana, la sed nuestra, la sed de los demás hombres. Veamos estos tres tipos de sed. En primer lugar, la sed natural. Cristo estaba muerto de sed en la cruz. Tiene una sed terrible, terrible. Todo soldado que va al combate y pierde sangre, experimenta esto. Cuando uno pierde sangre, uno tiene sed. Y bueno, y Cristo había perdido muchísima sangre. Ya había empezado a perder sangre en la agonía. Después, gota a gota, fue perdiendo su sangre en la cruz. Y estaba muerto de sed y nadie le daba agua. Y la Virgen no le podía dar agua porque los soldados no la dejaban llegar a la cruz. Estaba prohibido que una persona se acerque a la cruz del condenado. Y fíjense lo que son, qué impresionante, porque a un pajarito nunca le falta un charquito de agua para calmar su sed. A una florcita nunca le falta una gotita de rocío. Pero a Cristo, que es Dios, que es el mismo creador del mundo, nadie le daba ni una gota de agua. Entonces nosotros, y acá podemos hacer una aplicación mística, tenemos que darle de beber a Cristo. Tenemos que darle agua a Cristo, aunque sea un poquito de agua. Tenemos que consolarlo, Jesús. ¿Y cómo lo consolamos? Con las buenas obras. Y alguien puede decir, bueno, Padre, pero Cristo sufrió hace 2000 años, ya no tiene más sed. No es así. Cristo le dijo al Padre Pío, y también se lo dijo a Santa Gema Galgani, dos santos que ya conocen. Santa Gema Galgani sufría la pasión de Cristo los viernes. Y una vez Santa Gema Galgani llegó a sufrir el lanzazo en el costado, el lanzazo. Cristo clavó una lanza en el costado. Santa Gema lo sufrió, y Santa Gema, que tenía una intimidad muy grande con Cristo, Santa Gema se le quejó a Cristo. Ah, pero tú no sufriste el lanzazo, porque tú ya estabas muerto, yo en cambio lo sufro viva. Bueno, y Santa Gema y el Padre Pío, los dos, enseñan que Cristo va a estar en agonía hasta el fin del mundo. De un modo místico, de un modo misterioso, Cristo sigue sufriendo cada vez que pecamos. Yo ahora hago un pecado mortal, Cristo sufre terriblemente. Ahora. ¿Y cómo? Si ya
de un modo misterioso. Basta que lo diga, hay una explicación teológica que le da el padre Fabro, pero no viene el caso ahora, basta que lo diga el padre Pío y Santa Gema, que no eran predicadores baratos. En segundo lugar, entonces, la sed espiritual. La sed espiritual. Cristo, alguien puede decir, bueno, pero entonces Cristo se quejó. Dijo, tengo sed, se quejó. Y ya terminamos entonces la prédica. No, no se quejó. Cristo dijo que tenía sed. ¿Por qué? Porque quería darnos una enseñanza. ¿Y cuál era la enseñanza? Que Él tenía sed de nuestro amor. De que lo vemos. Tenía sed de nuestro amor. Por eso no se queja. Y hay dos tipos de almas. Bueno, hay más tipos de almas, pero vamos a mencionar dos tipos. Las almas más heroicas. Almas que consuelan el corazón de Cristo. Esas monjas de clausura que se ofrecen lo que se llama, tiene un nombre esto, se ofrecen como víctimas de expiación. Son almas, son unos laicos, se ofrecen como víctimas de expiación. Significa que se ofrecen a sufrir todo lo que Dios quiera, incluso cosas horriblísimas, para que se salven más almas. Bueno, eso se llama ser víctima de expiación. Solamente se puede hacer ese ofrecimiento a Dios con permiso del director espiritual. Si no, no se puede. Bien. Bueno, después están los santos apóstoles que se gastaron y desgastaron por convertir el mundo. Esos santos calmaron la sed de Dios. Los santos padres de familia, santas madres de familia, que se gastan y desgastan por evangelizar a su familia. Bien, calman la sed de Dios, de un modo místico, pero real. Que sea místico no significa que sea falso. Significa que es místico. Y místico viene de misterio. Después tenemos las almas seducidas, como las llamó Rollo Marín. Son esas almas que no saben, o que lo saben, pero que están desenfrenadas, buscando el placer, buscando el mundo, buscando la carne, buscando... Bueno, las almas que van corriendo detrás del placer, no detrás de Cristo. ¿Y por qué hacen eso? Están desesperadas por unos charquitos de placeres efímeros, de charquitos, dice Rollo Marín, de charquitos de placeres bestiales. Placeres bestiales, fea expresión. La mayor parte de la población mundial está desesperada por charquitos de placeres bestiales. ¿Y por qué? Por un motivo muy sencillo. Porque todos tenemos una ansia infinita de felicidad. Todos. Dios nos puso a nosotros un deseo infinito de felicidad. El perro no tiene ese deseo infinito de felicidad. El ser humano sí. Ese deseo infinito de felicidad solamente lo puede satisfacer un ser infinito. Que Dios es el único ser infinito. Por ende, Dios es el único ser que puede satisfacer nuestra sed. Solamente Dios. El tema es que muchas personas no saben esto. No saben que Dios es el único que puede satisfacer nuestra sed. Entonces no lo buscan a Dios. Buscan las criaturas y entonces no son felices. No son felices. Y están desesperadas por las criaturas. Y por eso es importante hacer apostolado, decirle al prójimo, decirle a mi vecino que solamente Dios puede dar la felicidad. Sexta palabra, dice algo muy importante. Y es que consumatum est. Consumatum est. Significa todo está consumado. Esta palabra la podemos comparar con un soldado en la guerra que está lleno de heridas. La comparación hace Rollo Marín, pero obtuvo la victoria. Todo está consumado, podría decir el capitán. Cristo, lleno de heridas, muriéndose, agonizando, pero consumó la redención. Consumó la redención. Esto lo podemos comparar con no es la despedida, sino lo que se llama el envío en la misa, cuando el sacerdote dice, la misa ha terminado, en latín, ite missa est. El consumatum est se puede comparar con el ite missa est de la misa.
Y dice Rollo Marín que Cristo en este momento pasó con su ciencia divina y con su ciencia humana, pasó revista a todas las profecías, viendo que todas se habían cumplido, todas las profecías sobre él se habían cumplido, todas. El Antiguo Testamento está lleno de profecías sobre Cristo, todas se cumplieron, pero faltaba que se cumpla una sola, un detalle. El Salmo 68 decía que le iban a dar vinagre a Cristo, y eso no había pasado todavía, y Cristo se estaba muriendo. Y en ese momento un soldado se acerca y le pone el vinagre en la boca, de modo tal que todas las profecías, hasta el último detalle, todas se cumplieron. Consumatum est, todo fue consumado. Y esto también nos enseña a nosotros, como todo pasa, todos los dolores de esta vida, hasta los peores problemas, todo pasa, todo pasa. Los placeres, los legítimos y los ilegítimos, todo pasa, y pasa rápido. Esta vida, dice el Salmo, pasa como un soplo, todo pasa. Por eso, no nos apaguemos a esta vida, que todo pasa muy rápido. Tengo un amigo sacerdote que en su estampita de diácono había puesto, cuando se ordenó diácono, pasa la figura de este mundo, pasa rapidísimo. Por eso aprovechemos esta vida para hacer grandes cosas para Dios, con la gracia de Dios. Porque pasa rápido, la vida en esta tierra es una sola, no tenemos 2, 3 vidas. Un amigo sacerdote me dice, a mí me gustaría tener varias vidas, una para ser un santo escritor, otra para ser un santo misionero, otra para ser un santo padre de familia. Bueno, tenemos una sola. Aprovechamos esta vida para ser grandes santos, porque pronto vamos a decir, consumatum est. Pero también hay un consumatum est de los malos, porque también la vida de los malos se consuma y se termina pronto. Nada más que el consumatum est de los malos se terminaron los placeres y ahora viene el infierno. Es un consumatum est no muy positivo. Y para terminar, la última frase la última de las palabras, y con esto terminamos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice el Evangelio que primero, normalmente cuando una persona muere, al mismo tiempo que muere, inclina su cabeza. En cambio, en el caso de Cristo es al revés. Cristo primero inclina su cabeza y después muere. ¿Por qué? Porque Él tiene dominio sobre la muerte. De ese modo, Cristo nos mostró una vez más que Él tiene dominio sobre la muerte, que Él es Dios. Que Él es Dios. Solamente Dios puede morir así. Primero inclina su cabeza y después muere. O sea, Él decide morir. Es como que dice Rollo Marín, es como que la muerte le pide permiso a Cristo. Y muere a lo Dios, no muere como un hombre. Había un filósofo impío que reconoce que Cristo muere como Dios. Muere como Dios. Y con eso termino. Claro, muere, se produce un eclipse, tiempo antes de que muera. Ni bien muere, se produce un terremoto en la roca del Calvario. Los judíos huyen, se van huyendo, muchos golpeándose el pecho, arrepentidos, se van huyendo, aterrorizados. El templo de los judíos, el velo del templo, se raja, de arriba abajo. Significaba que el Antiguo Testamento, la época del Antiguo Testamento ya había terminado. Significaba eso. Y que el centurión se convierte ahí, lo reconoce a Cristo como el Hijo de Dios. Muertos resucitan, pocas personas recuerdan esto. Muertos resucitan, hay muertos que resucitan inmediatamente después de la muerte de Cristo. Interesantísimo. Muertos que resucitan. La Virgen María se acerca y probablemente, dice Rollo Marín, le besa los pies a Cristo y le besa su corazón sagrado. Y dice Rollo Marín algo muy interesante, lo voy a leer para que no se crean que me lo invento. Rollo Marín, gran teólogo español, dice una frase acá, una palabra acá, teológica, desde el punto de vista teológico, no desde el punto de vista racial, no desde el punto de vista socioeconómico, sobre los judíos. Y dice Rollo Marín, Padre Antonio Rollo Marín, dice, al hablar de la séptima palabra,
Y todavía el pueblo judío continúa en su obstinación. Esta misma tarde, en los cultos del Viernes Santo, ha subido al cielo la oración entrañable de la Santa Madre Iglesia pidiendo por el pueblo judío, que está obcecado todavía, que tiene la mayor obcecación que registra la historia de la humanidad. Es increíble, señores, su ceguera y obstinación. La gloria más grande del pueblo judío es precisamente haber sido el pueblo del Hijo de Dios. El que un judío sea nada menos que la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha hombre. Y en su terrible ceguera, los judíos no lo comprenden. Rechazan su máxima gloria nacional. Rechazan lo que debía enorgullecerlos, sobre todo los pueblos de la tierra. Rechazan a Cristo. Y por eso dice Rollo Marín, desde que se rompió el velo del templo, el Antiguo Testamento ya no tiene nada que hacer. Las sinagogas están haciendo el ridículo en el mundo entero. Las sinagogas están haciendo el ridículo en el mundo entero, dice Rollo Marín. Vamos a pedir a la Virgen María que nosotros, católicos, que somos católicos por gracia de Dios, que nosotros no hagamos el ridículo. Esto es, que seamos buenos católicos, que nos arrepintamos, que nos confesemos, y si no podemos confesarnos, que hagamos una contrición perfecta, y cuanto antes nos confesemos. Vamos a pedirle a Cristo que nosotros no hagamos el ridículo, que calmemos la sed de Cristo, que seamos apóstoles, como fue San Dimas, recién convertido, ya se hizo apóstol. Vamos a pedirle a Cristo esa gracia, y a la Virgen. Y de no quejarnos de nuestro dolor, porque la Virgen no se quejó y Cristo no se quejó. Y cuando estemos desolados, no dejar de rezar por estar desolados. Vamos a pedirle a Dios esa gracia, y la gracia de un día, y la gracia de morir en gracia. Amén. Viva Cristo Rey. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.